El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Hace tiempo que no lo digo, pero es que un podcast lo puedes escuchar cuando quieras. Así Efectivamente. Que, pues, bienvenidos a este nuevo episodio del placer de viajar. Esto sí que no hace tiempo que no lo digo. El mejor podcast de viajes. Desde que el 4 de abril de 1910 el rey Alfonso XIII inauguró oficialmente no un edificio, sino las obras. Las obras de lo que unos años después, digamos, si tomamos para completarlo todo 19 añitos, nada más y nada menos, sería la Gran Vía. Que yo, y esto que voy a decir es una opinión completamente personal, que ahora que lo pienso todo lo demás que digo también, pero bueno, para que no haya polémicas, creo que es la calle más bonita y sobre todo más apasionante de Madrid. Bueno, es verdad que esto es muy personal, pero creo que es muy compartido también por muchísima gente. A mí me gusta, aunque cada vez voy menos, de confesar también. Pero me la he recorrido bastante y además muy bien acompañada. Me han explicado muchísimas cositas de esta calle que, como decía Miguel Ríos o Gran Vía, llevas aquí casi toda la vida, pero no toda. Así que explicaré los orígenes, esa construcción, esas obras. Tiene una historia muy interesante. Sí, muy extensa y da como resultado pues esta maravillosa Gran Vía que podéis hoy recorrer después de este episodio mirando un poquito hacia arriba. Y yo sí que voy mucho a la Gran Vía porque es uno de los sitios por los que me gusta pasearme con la cámara. Con la cámara. Que lo hago mucho en Madrid y la Gran Vía es que siempre tiene tanta vida, tal. Quien te siga en Instagram, @CarmeloJordá, podrá ver esas fotos, resultado de esos paseos cámara en mano. Algunas hay por ahí. Así que, bueno, y después de este autobombo que acabo de hacerte, muchas gracias. Que entonces no es auto, pero bueno, todo lo bueno para ti también es para mí, así que ahí queda eso. @Kelu Robles. Vas a darnos mucha envidia también hoy en el podcast porque nos vas a contar el pedazo de viaje que te has hecho a Maldivas. Efectivamente. ¡Guau! O sea... Bueno, oye, cosas que pasan en la vida. Sin palabras. Voy a contar ese pedazo de viaje en el que he tenido la oportunidad, además, de conocer, porque al final los viajes a Maldivas, ya os lo iré contando un poco, es básicamente un viaje a un resort. No es un sitio en el que, digamos, que vayas a ver muchas cosas, sino que vas a un resort. En este caso yo he tenido la suerte de ir a 2 resorts, fantásticos los dos, de ver pues atardeceres y amaneceres, porque yo madrugo mucho, increíbles, de bañarme en un mar con un color azul, con unos colores azules, Kelu. Claro, que no te puedes toda la gama, lo sé porque he visto tu Instagram de nuevo y si los oyentes pues ya les está entrando envidia, que se queden a escuchar el episodio de hoy, porque bueno, pues nos tendremos que aguantar, pero eso nos va a dar muchas ganas, sobre todo para animarnos nosotros y conocer Maldivas. Efectivamente. Bueno, vámonos de viaje, que además hoy el viaje es un poco más largo. Esto es algo curioso porque yo creo que a alguien le dices Maldivas y todo el mundo tiene en la mente esta imagen de y la azules, foto, ¿verdad? la foto, la postal, pero luego dices, a ver, márcamela en el mapa. Sí. Y grillos, o sea, no tienen ni idea. Claro, y además es que en el mapa es muy difícil de ver porque son muchas islas, pero muy pequeñas. Entonces, claro, empecemos por situarla, que a mí me gusta, sabes, que tengo un poco toque de mapas, a mí me gustan mucho los mapas y entonces, ¿dónde está Maldivas? Pues nos ponemos delante del mapa, miramos a la India y abajo del piquito de la India, digamos, es al sur, pero un poco al oeste, ¿no? ¿Vale? Sur-suroeste, pues ahí está un archipiélago que tiene, agárrate, 1.200 islas. O sea, 1.200. 1.200 islas, nada más y nada menos. Estaba pensando en las griegas, que también son un montón, pero yo no sé. No las he madre contado, mía, y he de decir que tampoco he contado Maldivas, simplemente... no hacía falta. ¿Confieso del todo? Venga. ChatGPT. Bueno, es que, ojo, ha desbancado a Google, o sea, es San ChatGPT. No, San no, ya eso hablamos. Hay que ver las fuentes, o sea, no estamos aquí ahora alardeando de, oye, que no hacemos fact-checking, hay que ver luego las fuentes que nombra ChatGPT para ver que eso es correcto. Pero esto es bastante sencillo, digamos, era simplemente el sitio más fácil en el que preguntarlo. Son más de 1.200 islas. Hay unas 200, una sexta parte, que están habitadas, es decir, que tienen población local, y aparte de eso hay 160 que se dedican al turismo. Es decir, y cuando una isla en Maldivas, la mayor parte de los casos, en todos, se dedica al turismo, pues toda la isla se convierte en un resort. Lo curioso es que estamos hablando de 1.200 islas, pero son 26 atolones. Es decir, ¿sabéis? El atolón es, digamos, esta
formación de más o menos isla que está cerrada de una forma más o menos circular, ¿no? Y entonces tiene una parte de océano dentro del atolón. Aquí son gigantescos, y para que os hagáis una idea de los gigantescos que son, yo estuve en uno de los 2 hoteles que estuve, estaba a 45 minutos de viaje en lancha de Malé, que es la capital, y que es un poco uno de estos atolones enormes, es el de Malé. Lo he mirado en el mapa y me salen unos 40 kilómetros de distancia. Y no estaba, digamos, no eran de un punto a otro del atolón, ¿no? Estaban lejos, pero no eran lo más lejano del atolón. Entonces, esto hace que, en realidad, cuando vamos a una isla, y claro, es parte de un sistema de islas, y entonces suele tener islas cerquita. Entonces tú desde tu isla y desde tu playa y desde tu villa ves otras islas que están más o menos 1, 2, depende un poco de la vista que tengas, pero se ven otras islas. Así que bueno, pues se ven otras islas y se ve la inmensidad del océano, porque en cuanto te separas un poco es que estás en medio de la nada. Es decir, es como mucho una isla pequeña allí que ves los cocoteros y para usted de contar. Claro, como no hay en el borde de una gran ciudad, pues también la sensación es distinta cuando te adentras en ese mar. Hablando de transportes, ¿cómo llegaste a Maldivas? Pues mira, la verdad es que no está cerca. Como has dicho, está en la India. Son bastantes horas de avión, pero da la casualidad que desde Madrid no resulta un viaje incómodo. O sea, es un viaje bastante razonable. Primero se vuela, al menos tal y como yo lo hice, creo que no hay vuelos directos, insisto en el creo. Se vuela a Abu Dhabi, son como 7 horas y media, y luego desde allí hay unas 3 horas más. Y además, en el caso, insisto, de los vuelos de Madrid, la conexión está muy bien porque tienes como 2 horitas, que es como perfecto, bajas, ves el aeropuerto de Abu Dhabi, que es muy llamativo, miras la tienda de Prada o no sé qué, y descansas un poco de lo que es estar en un avión y luego te vuelves a subir. Sí, es una mítica parada para ir al sudeste asiático, a Abu Dhabi, de hecho, y oye, pues te estiras las piernas un rato. A mí me gustó mucho también parar en Abu Dhabi cuando fui a Tailandia, así que... Y el aeropuerto es muy bonito, ¿eh? Sí, el aeropuerto es espectacular. Sí, precioso. Así que es también parte del viaje. Mira. Totalmente. Bueno, vamos a ir al grano. ¿Cuál fue, cómo era el primer hotel en el que estuviste, Carmelo? Mira, el primero de los hoteles a los que fuimos se llama Oblu, Experience Ailafushi, perdón por la pronunciación. Vamos a esto en las notas del podcast, que están sobre todo en la página de Libertad Digital, tendremos los enlaces y eso, así que podéis mirarlo allí. Está, como digo, a un cuarto de hora en lancha de la capital, y de hecho la capital sí que se podía ver desde alguna parte de la isla de este hotel. Yo estaba pensando en Oblu di Pinto di Blue, o cómo era la canción esto para acordarme, pero bueno, voy a olvidar esto porque no era así. No era así. O sea que lo tenía todo, vamos. Bueno, ya vas llegando en la barca y ves que efectivamente responde a esa idea que tú tenías de lo que son las Maldivas y de lo que es una isla paradisíaca en el trópico, ¿no? Una isla pequeña, las playas de arena blanca, las palmeras que van de aquí para allá, una vegetación absolutamente exuberante. Lo primero que me dejó la boca abierta, no obstante, ya lo he comentado un poco antes, fue el color azul del mar, ¿no? O, mejor dicho, los colores azules. El mar que yo conozco más, que es el Mediterráneo, pero incluso te diría que en el Atlántico no tiene ese azul tan intenso. Es un mar más verde, incluso a profundidades grandes. Depende de la luz, del día, del sitio, en fin, todo eso soy consciente. Pero allí es increíble. A mí yo creo que te diría que si tuviese que elegir algo es lo que más me ha chocado, lo que más me gustó, porque además hay, pues según la profundidad, una gradación que va de un azul turquesa, cuando en las aguas poco profundas, así cerca de la isla, que es increíble, y dices, bueno, esto es que lo han pintado a mano, no puede ser así, pero es absolutamente precioso. Y luego, pues aún cuando vas a las zonas más profundas, que también en varios momentos del viaje se va, es un azul, obviamente marino, pero que tiene una intensidad que a mí me parecía... Yo soy medio daltónico, pero al mismo tiempo me fijo mucho en los colores, que los percibo de aquella manera, es decir, tal, pero me fijo mucho porque, claro, también con el tema de la fotografía siempre estás como un poco más atento a estas cosas, y de verdad que el azul del mar me alucinaba. Luego, las islas en sí son casi todas muy pequeñitas. O sea, realmente las recorres en un rato. Son prácticamente planas,
y prácticamente, es decir, o sea, no sé, yo creo que la altura máxima en Maldivas tiene que ser como 3 metros, una cosa así, y tienen muchísima vegetación. Y entre esta vegetación está, por supuesto, hablábamos así como de las cosas tópicas, pues esta palmera que hace así como curva hacia la playa, sí, que es una cosa fantástica. Como digo, las islas son pequeñas, yo creo que la del Oulu Isla Fuji te la recorres como en 1 hora, y hablo de 1 hora que yo iba pues eso, paseando, no caminando tal, haciendo fotos, es decir, con mucho relax. Pero aún así, siendo pequeña, hay varias playas y en o sea, puedes ponerte en varios sitios orientado, pues si quieres ver la salida del sol, la puesta, está muy bien. Las playas están abiertas, aunque hay, digamos, villas que son como de la playa, pero tú puedes pasar, no están cerradas. Y en este caso hay una cosa muy curiosa, porque esta isla está unida con una pasarela de madera a otra isla que está obviamente muy cerquita y que es de hecho otro resort. En este caso era un resort de la misma cadena pero especializado en parejas. No admitía, o sea, solo adultos y con todavía más, porque yo creo que todos los resorts en Maldivas tienen un poco esa función, esa idea, esa orientación a ser muy bueno o perfecto para parejas, pues bueno, tenía esa isla al otro lado. Y en mitad de esa pasarela de madera, que ya la pasarela en sí era como muy chula verla y además, y las vistas desde la pasarela del océano a los dos lados eran muy bonitas, pues tiene un gimnasio y un restaurante muy llamativo, pero del que os hablaré más adelante cuando estemos hablando del restaurante. Tomo nota, porque has dicho esto de la pasarela y también es muy famosa la imagen de esos hoteles que están como flotando. Efectivamente, porque es muy típico de allí. Todos los hoteles tienen, no todo el hotel está así, pero todos los hoteles tienen sus villas que están por encima del agua, digamos, sosteniéndose sobre pilones. Fíjate, una cosa curiosa. Yo lo comentaba allí con mis compañeros del viaje, incluso con los responsables de la empresa y del hotel. Deberían parecernos feas esas casas. ¿Por qué? Porque son como una intrusión muy, muy fuerte en la naturaleza. En la naturaleza, ¿no? Es algo que... Pero ves la hilera de casas todas igualitas, no voy a decir que sean preciosas, pero que son bonitas, que están así tan arregladas, tan iguales, metiéndose en el mar y queda bonito. Sí. Es algo, y por ejemplo, yo era muy fotogénico. Yo me pasaba el día haciendo la misma foto de la misma hilera. Que es algo que no dirías en una urbanización de adosados, por ejemplo. Exacto, porque al final es un concepto totalmente adosado, pero bueno, pero también piensas en la experiencia de la gente que está ahí, como tu experiencia propia, de poder bañarte, sea por la mañana, por la noche. Igual lo identificas con eso, pero claro, es que ya te digo que a mí incluso, visto de lejos, me gustaban las hileras. Sí. Y luego, bueno, yo estaba en una de esas villas, de confesar, y era fantástica. Era una auténtica maravilla. La decoración, todo muy cuidado, todo muy bonito. La terraza mirando a la salida del sol, con unas escaleritas en las que ya directamente entrabas en el agua. Así que el primer día, que además iba casi como... No sé si por el jet lag o porque me había costado muy pronto, porque el día anterior había sido pues, el del viaje, que estás más cansado. Antes de las 6 de la mañana yo estaba bañándome en el mar y viendo cómo salía el sol. Una cosa, Y además, imagino que con una tranquilidad tremenda, porque el perfil de que vayan adultos solos, o parejas y demás, pues claro. No, en este resort, bueno, en los 2 resorts que he estado, puedes ir con niños. Sí. Pero no hay muchos niños tampoco, claro, ¿no? Y luego todo el resort está muy bien diseñado para que realmente nunca te encuentres agobiado, ¿no? Claro. Nunca hay, o sea, hay mucha privacidad, muchos espacios que están abiertos pero que están como un poco tapados, así que realmente está muy bien. Vuelvo a la villa porque hay que hablar más de la villa. Había una cosa que me encantó de la villa y es que el cuarto de baño estaba abierto. Con esto obviamente no quiero decir que el cuarto de baño estaba así a la vista de todos, pero que era como un patio que tenías en tu villa, como un pequeño patio con aberturas y tal. Y entonces entraba el aire, como estabas en la casa sobre pilones, tú veías tenías ya al lado de la ducha estaba abierto y podías ver el mar. Oh. Y luego una cosa que te parece una tontería o no sé, a los oyentes puede que se lo parezca, pero si pillabas la hora del día, te duchabas con el sol dándote en la cara. Y eso me encantaba. Sí, porque en pocas circunstancias... Claro, es una bobada, pero en el exterior, pues claro. me parecía lujo.
eso, la verdad. Sí, son los pequeños detalles que cambian también una experiencia. Y por supuesto, pues un tamaño importante, todo muy cómodo, todo muy bien. Y aclarar que en este y en todos los resorts no solo es ese tipo de alojamiento, eso es un alojamiento, normalmente son también los más caros, aunque yo creo que va un poco de gustos. Había compañeros que me comentaban, pues yo la verdad es que preferiría la playa, la villa, digamos, que está en la playa, la arena y demás. exacto, que estás delante, que te tropiezas en la puerta y caes en la arena, y que además tienes como un espacio muy privado, con plantas ahí que puedes estar, y si no, pues sales a la playa, estás a 20 metros del agua, y hay otro tipo de villas, algunas hay habitaciones, un pelín más económicas, es decir, que te puedes adaptar a cualquier necesidad, a cualquier presupuesto, más o menos cualquier, y desde luego a cualquier gusto. Oye, pues para esos que estén escuchando y digan, ya, pero si yo igual ahora consulto este hotel y no, bueno, pues que hay más opciones, lógicamente. Sí, en todos los hoteles te ofrecen un rango de distintas opciones para elegir, insisto, de acuerdo a preferencias y de acuerdo también a una escala de precios. Antes has hablado del tema restaurante. Esto nos lleva a la gastronomía de Maldivas, que, bueno, no sé si será como la del sudeste asiático, tendrá unas cuestiones comunes o no. ¿Qué fue lo que más te gustó? A ver, la gastronomía de Maldivas, de eso hay, digamos, en los hoteles tienes diversas opciones para probar diversas cosas. Estamos pensando, hay que pensar que son hoteles que normalmente son para clientes internacionales, entonces hay mucha cocina internacional y te ofrecen alguna para probar. En este hotel concreto, el Oblu Ayla Fushi que estamos hablando, había un buffet libre enorme, en cuanto digo enorme, en cuanto a la cantidad de cosas que podías elegir. Era una auténtica locura. Es decir, yo creo que nunca he visto tal. Y además, no sé, por cuestión de que es tradición allí, por cuestión del público que tienen, pero había casi prácticamente tantas cosas para desayunar como para comer. Y muchos platos, digamos, de comida que se ponían en el desayuno. Sí, de salado. Allí en Asia, claro, comen mucho salado en el desayuno. Por supuesto, un tío haciendo huevos, haciendo tortillas y otro haciendo tortitas. Qué bueno. Ojo, que eso... A mí lo de las tortitas me llegó conquista tanto a los fans del dulce como del salado, vamos. Exacto. Luego había, como digo, cocina internacional y había también mucha cocina asiática, que tiene lógica. Había una parte cuando digo una parte, no sé, pienso ahora, estoy haciendo cuentas con la cabeza y a lo mejor una docena de platos allí disponibles que podías ir probando de cocina india maldivense. Ahí está un poco mezclado. Y hay otra parte, por ejemplo, de cocina más pues china, japonesa, alguna cosa, algún día había alguna cosa vietnamita, ¿sabes? Pero más o menos, como digo, una docena de cosas y luego, pues eso, cocina internacional, cosas muy variadas. Este restaurante, normalmente, digamos, el viaje que tú haces te entra en el precio. Tienes un todo incluido en el que está el restaurante de las comidas que hagas, bebidas con alcohol de graduación baja, cervezas, refrescos, este tipo de cosas, una piña colada, estas cosas te entran en el precio, digamos, que tú has pagado de origen. En este caso había otro restaurante que estaba ya fuera de este todo incluido que se llamaba Copper Pot Food Truck, porque era como, digamos, la presentación era como un camión de estos, pero además bonito, así tipo americano, años 50. Rollo un poco comida callejera, pero en mesas, iba a decir un taco, en mesas fantásticas, así con tus velitas, en un sitio estupendo del resort, al lado de una corriente de agua que había por allí, en fin, fantástico, muy a gusto. Y que tenía un funcionamiento curioso porque tú elegías, había un menú amplio en el que elegías varios platos, pero tú lo traían todo en una bandeja enorme y estaba muy bien. Sí, como estilo un poco la comida rápida, pero bien. Claro, sí, exacto, esa es la idea. Bueno, antes has dicho que había uno sobre la pasarela esta. Te voy a contar antes una cosa. Ah, sí. ¿Te doy envidia o no? A ver, si es que estoy callada porque en realidad si hablo va a ser peor. Vale, la langosta estaba muy rica. En el Copper Pot, ahí de primera. Y luego el de la pasarela, que no estaba sobre la pasarela, sino que estaba bajo la pasarela. ¿Cómo va a ser eso? A ver, era, digamos, el mejor sitio el sitio más especial del resort y la verdad es que era alucinante. Es el restaurante sumergido más grande de Asia. Nos dijo el director del hotel que él pensaba que era el más grande del mundo, pero que no había podido comprobarlo. Una cosa fantástica. Cuando digo sumergido, digo como 6 o 7 metros sumergido en el océano. Y se llama Only Blue Cine, o sea, BLU, y pues eso, varios metros bajo el nivel del mar, y era, Kelu, alucinante. Es que claro. Pero alucinante. Nos sentaron allí en una mesa al lado de un ventanal enorme
Y viendo la fauna y flora y empezaron a pasar por allí peces de todo tipo. ¿Sabes? Entonces estás comiendo todo el rato y mirando los peces pasar a centímetros de ti, detrás del cristal, para los aprensivos. A mí me relaja mucho ver el mundo marino. No sé si os pasó, pero entro como en un estado con Sí, algo de porque snorkel. va todo como un poco a cámara lenta, ¿verdad? Sí, Tiene sí. ese toque. Entonces me contagia mucho ese ritmo. Y claro, y yo, lo que yo pensaba cuando llegué allí, una de las cosas que pensaba, digo, bueno, a ver si hay suerte y vemos algo. Claro. ¿No? Porque dices, bueno, esto será, bueno, es todo el rato pasando peces, es la mitad de la cena pasando tiburones. ¡Ah! Y hubo un momento que juro y perjuro, y estoy dispuesto a dejarlo delante de un tribunal o delante de un cura o delante de quien me digan, que había en el ventanal así grande que teníamos delante de nuestra mesa 4 tiburones nadando en distintas direcciones y no recuerdo si eran 3 o 2 especies distintas, como mínimo 2, pero puede que fuesen 3. Alucinante. Alucinante. Es una un cosa... museo-restaurante, o sea, es que al final... Claro, es que tienes que explicar a la gente además que pues yo mandé un vídeo así a casa y digo, ojo, esto no es un acuario. Claro. Es el océano, son aguas abiertas, o sea, aguas abiertas no, quiero decir, pero que son aguas libres en las que están realmente nadando los bichos ahí, una experiencia increíble. Claro, me estás dando tanta envidia que tengo que hacer un poco de abogado del diablo y preguntar, claro, tanta comida, tanta variedad de comida, tantos restaurantes como nos estás contando, ¿esto significa que la calidad igual, porque a veces pasa, ¿no? Los que vamos a resorts y de repente el café no está muy bueno, el zumo no es natural? Me gusta que hagas esa pregunta porque el café estaba muy bueno. Es una cosa que cuidan y eso para mí ya sabes que es importante. India está cerca y buen café también en la India. ¿Sí? Claro, y en Sri Lanka había café. En fin, el café estaba muy bien. Y mira, yo tuve esa sensación sobre todo entrando en el Only Blue. Digo, bueno, aquí cuando empecé a ver tiburones por ahí, digo, bueno, aquí ya tienen todo hecho, te tienen ganado y da igual lo que te pongan. Y resulta que no, que la comida era estupenda. En el buffet, a ver, los buffets tienen las limitaciones que tienen, o sea, se come muy bien, pero no es alta cocina, eso está claro. En el buffet la comida estaba muy bien, en el Copperpot la comida estaba muy bien, y ya ves que apago el muy así como más fuerte, y en este restaurante la comida era excelente y además era comida maldiva. Es decir, era comida, muchos platos de allí que podías probar, que podías... Y la verdad es que fue una cena perfecta, es que no tiene otro nombre, la verdad. No puedo decirlo de otra manera porque fue estupendo. ¿Y beben alcohol en Maldivas? Sí. Los resorts tienen que tener un permiso para poder vender alcohol. Claro, pero no sé si son sí, a Maldivas musulmanes. Maldivas es un país musulmán. Sí. ¿Vale? Pero tienen que tener un permiso para vender alcohol y tienen que tener un permiso para vender cerdo. Y tienen... Claro. Es que fue una de las preguntas que hice yo. Claro. Y tienen limitaciones, es decir, no se puede... por ejemplo, el alcohol que tú compras, por ejemplo, lo tienes que vender en tu resort y si el resort de al lado te dice... Me he quedado sin cervezas, viene mañana el tío que las trae, pásame 2 cajas, no se las puedes pasar. ¿No? Vale. Es una cosa curiosa, sí. Pero vamos, que la gente sepa que vas allí y no vas a tener ningún problema, porque al final, efectivamente, estás en un país musulmán y también hay, por ejemplo, unos pequeños requisitos de cómo, o sea, no puedes bañarte en pelotas en la piscina común, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, estás en una isla, no es, ya. ¿sabes? Es todo una cosa, más relajado, exacto, es una cosa muy relajada y eso no es una parte del viaje. Cuando yo pensaba que ya había terminado esta tortura de escucharte, resulta que, claro, es que estuviste en otro resort, o sea, que esto continúa. ¿A cuál fuiste después? Mira, el segundo se llama Baru by Atmosphere. Atmosphere es la empresa de hoteles que tiene varios resorts por Maldivas y por la India y que fueron además los que nos invitaron. Y los hoteles Baru, o sea, by Atmosphere son como una de las gamas más altas de esta empresa. Y este no estaba tan cerca de Mal, estaba más metido dentro del atolón, como decía antes, 45 minutitos en lancha rápida, que también el viaje en lancha rápida es una experiencia. Sí. A veces se hacen estos viajes en hidroavión, yo no tuve esa suerte, que me apetecía mucho, pero al final no nos cuadraron los horarios y tal. Y bueno, digamos, en muchos aspectos era parecido al otro, la isla pequeña, esa cosa tropical, esas playas preciosas, esas... palmeras que se caen, pero en este caso yo creo que está todavía más buscado para... O sea, como había un esfuerzo todavía mayor para esa intimidad de la que hablaba antes, ese un poco aislamiento, ese estar tú completamente relajado con tu pareja, con tu familia, y luego, claro, es la gama alta de la empresa, siendo el otro muy bueno, este todavía era
un poco mejor. Mira que yo te iba a decir, no hace falta que te mojes. Si nos cuentas qué tiene de diferente este respecto al otro, con la base ya de ese paisaje que lo rodea a ambos, pero bueno, ya dices que este es mejor, o Sí, sea... Que... a ver, hay que explicarlo, digamos, son también dos niveles de precio distintos, claro. Es decir, claro, y es que tengo que decir lo muy bueno que era y tengo que decir las diferencias porque, ya te digo, había cosas francamente espectaculares. Para empezar, para que te hagas una idea, también teníamos nuestra villa sobre el mar, preciosa, pero la villa tenía 93 metros cuadrados. ¡Ostras! Yo sé que a los oyentes que nos escuchen desde una ciudad... ¿Cuántos pisos de Madrid? Desde una ciudad grande sabrán que efectivamente es aproximadamente el doble de cualquier piso o apartamento en Madrid, por ejemplo. En el cuarto de baño podías, o sea, apartabas la bañera preciosa que había allí puesta y podías, yo creo que más o menos jugar al tenis. Pero aparte de eso es que estaba todo muy bien. Y luego la terraza era enorme, con unas tumbonas estupendas y una pequeña piscina infinita en la que te metías cuando querías, las veces que querías, como querías, y eso crea adicción, he de confesar. Sí. O sea, si estás en la... Bueno, he quedado dentro de un cuarto de hora que tenemos que ir a hacer no sé qué, pues me da tiempo a un baño. Y te metes... Además, digamos, para que alguien te vea, tiene que estar o en las villas de enfrente allí, que ya están bastante lejos, con unos prismáticos prácticamente, o bañándose por el mar en una zona que tampoco había mucha gente bañándose por el mar. Es decir, que para que la gente me entienda, estás en la intimidad absoluta, te puedes bañar en pelotas, te puedes bañar con tu familia, con tu pareja, en fin, es una cosa... Sí, que están pensadas para esto. Es una cosa estupenda y es eso, es esas cosas que realmente dices, esto es lujo. No sé si me estás queriendo decir, estoy descubriendo otro Carmelo que yo no conocía, porque yo sé que eres muy activo cuando viajas y no te imagino en Maldivas 24/7 metido en el resort. Me habría quedado, algo harías. Te voy a decir una cosa, me habría quedado no metido en el resort, sino metido en la habitación. Sí. 24/7 no. Bueno, detalle importante, la habitación tenía cafetera, como decía antes, buen café. Me puedo pasar un año allí. ¿Sabes? Con un propio que me traiga la comida a la puerta. Y ala. Las necesidades de higiene cubiertas y era espectacular. Pero efectivamente sí que hicimos alguna excursión y además no lo he contado en el otro resort, pero hicimos un par de cosas en cada uno de ellos. Lo que yo creo que es más llamativo, más distinto y que más le va a gustar a la gente son las excursiones para hacer snorkel, que las hicimos en los dos sitios. Fue una experiencia alucinante y eso que para mí la primera vez fue un poco traumática porque tuve como un pequeño corte de digestión, una cosa así, y pasé un rato regular dentro del agua. Pero aún así, realmente estábamos nadando al borde del arrecife y era absolutamente alucinante la cantidad de peces que había a nuestro alrededor. Un tiburón de lejos, lo vi. Luego, mientras yo ya estaba con un poco de problemas, vieron una mantarraya. Pero una cantidad de peces, o sea... tú eres más joven que yo, no te acordarás de los documentales de Cousteau. Sí. Pero totalmente esa sensación que iban por ahí y están rodeados y había banquitos de peces pequeños, una cosa absolutamente... Una riqueza increíble. Pero increíble. En la segunda que hicimos en el segundo resort, en el Baru Bay Atmosphere, no había tantos peces, pero yo sí me encontraba mejor y pude disfrutarlo un poco más. Y pude disfrutar de una cosa que me dejó completamente loco, que es que íbamos, digamos, las excursiones estas las haces en el borde del arrecife, ¿no? Entonces, la profundidad ahí se dispara. Es una auténtica... O sea, hay muchísima profundidad en cuanto te descuidas. Y yo recuerdo que estábamos andando y luego más o menos me hice una idea mental y luego lo consulté con más gente y coincidíamos más o menos en que así, digamos, la primera profundidad que había eran como 20 metros. Claro, una pared de repente. A 20 metros de profundidad, o sea, con 20 metros de agua debajo de ti, veías el fondo perfectamente. O sea, había una claridad del agua que era increíble, alucinante. O sea, solo eso... Claro. Luego había por ahí peces, no había tantos como en otro sitio, pero había eso. Pero solo eso a mí me dejó ya completamente loco. Es decir, qué maravilla, era una cosa tremenda. Más excursiones. También hicimos en uno de los dos sitios una excursión para ver el atardecer desde el medio del océano. Que casi es como lo ves en la isla, porque era muy pequeñita, pero bueno, era quizá, no sé, todavía más espectacular. Te colocas fuera con una isla por ahí para que la foto quede bonita. La verdad es que estaba muy bien. Y luego, una tarde fuimos de pesca. Claro, con esa riqueza la pesca aquí no será tan aburrida, porque yo siempre lo asocio como con algo muy aburrido, por lo menos la pesca de río, claro. Hay que tener cierta paciencia, eso sí. Es decir, pero para que se haga una idea a la gente de la riqueza que hay. Nos llevaron a un sitio, supongo que más o menos lo conocerán, más o menos random, y empezamos a pescar
pero no con cañas, sino con una especie de ruedecitas que estaba ahí el hilo. O sea, ruedecitas no sé cómo decirlo, como rieles no sé. redondos que estaba ahí el hilo, ¿no? Entonces, que si tú no tirabas, lo soltabas debajo con un plomo y te daban, como se llama, cebo. Sí. ¿No? Pero lo tirabas justo debajo del barco. No podías tirarlo, podías tirarlo un poco, pero 2 metros más allá, no tenía mucho más sentido. Y luego se recogía a manopla completamente. O sea, le dabas vueltas a eso y lo enrollabas, efectivamente. Bueno, pues así hubo bastante gente que pescó. ¿Sabes? Un bicho de 2 palmos en un caso. Lo cual es una tranquilidad por si, oye, pues tienes un problema y te quedas en medio del océano y dices, bueno, mira, de hambre sí, por lo menos se puede pescar siempre que tengas cebo. Es decir, que era bastante sencillo. Yo no me puse mucho a pescar porque prefería estar haciendo fotos y saber que ese es mi vicio, pero la verdad es que fue muy curioso, fue muy divertido. Vas con un grupo de gente bastante amplio en el que hay europeos, hay japoneses, unos reaccionan así cuando pescan, otros así. La verdad es que era una cosa con bastante... No, lo digo en serio, me pareció, sí. Me hizo bastante gracia y fue bastante divertido. Y por supuesto estás también pescando, se hace también a la tarde, a la puesta del sol, y vuelves otra vez a vivir esas puestas de sol, que yo creo que son uno de los grandes atractivos de esto. Aunque la gente pueda pensar, bueno, pues puestas de sol estoy harto de ver, pero de verdad eran espectaculares las puestas y los amaneceres. Ya lo vi ya en tu Instagram. No es por seguir siendo la abogada del diablo, pero mucho relax y mucho resort, y hay 2 elementos que he hecho en falta, como son los masajes y los spas. O sea... A ver, cada resort tiene su propio spa, que la idea de spa es más de masaje que digamos, la idea que tenemos un poco en la sociedad nosotros de aguas y grifos y todo este tipo de cosas. Ah, sí. Masajes estupendos, señoritas de Tailandia, que tú sabes que son las number one en este tema. En los 2 además era la misma firma, se llama como barra Na. O sea, no es Elena juntos, sino es así como un poco más, no sé exactamente, no pregunté tampoco si eso tenía vinculación con alguna Elena o cuál era el tema, pero me hizo gracia el nombre. Y bueno, en el Baru tenía una cosa que me llamó la atención, que es que las habitaciones en las que se dan los masajes eran también pequeñas villitas puestas sobre el mar, sobre pilones. Entonces tú sabes que en esto te ponen en una camilla y en la camilla te pones boca abajo y tienes como un espacio en el que hay así una toalla, así todo puesto con mucho cuidado para poner la cara. Para no quedarte ahí asfixiado con la... Bueno, pues yo llego allí, me pongo así y entonces justo debajo de ese espacio que hay para poner la cara había un agujero en el suelo con un cristal. Así que yo mientras me hacían el masaje en la espalda, estaba viendo los pececitos que pasaban por debajo por debajo de eso. Me pareció maravilloso. Sí. O sea, Dios, ves de nuevo la diferencia, el detalle, que no sé a quién se le ocurriría, pero que es lo que diferencia. El otro sitio, por ejemplo, estaba francamente bien, nos hicieron un masaje estupendo, regulas, le dices a la mujer lo que quieres, si más fuerte, menos, aromas, no sé qué, todo súper guay, pero ahí estaba yo viendo los pececitos y eso me volvió totalmente loco. O sea, una cosa maravillosa. Y bueno, en este también te pondrías morado. Pues hotel. Sí, en este nos pusimos como el tío Tenazas. Mira, llegamos allí, también había, como en todos estos sitios, hay un buffet, que es lo que te entra, y el buffet enseguida, el otro era muy bueno, pero llegas allí y de repente dices, joder, este todavía está más rico, ¿esto cómo puede ser? O sea, es una cosa... Y para que te das una idea, bueno, de nuevo, comida asiática, comida internacional. Aquí menos comida internacional que asiática, pero había una cosa que me volvió loco y que no he visto en ningún sitio. Yo me acerco así a una esquina y hay un montón de tipos de pasta y de bolsas de pasta italiana. Sí. Distintos allí puestos, que si macarrones, que si no sé qué, fusilis, tal. Y había un señor que tú le decías esta pasta y se encargaba de hacerla en el instante. Oh. Y te ponía la salsa que querías y tú te ibas a tu plato con la pasta recién hecha. No la pasta allí que está dentro de la máquina caliente, que está bien, pero ojo, que no es lo mismo. No es lo mismo, porque entonces, así no se pasa y está al dente de verdad. Sí, a mí me pareció una cosa loquísima. Luego, en este resort había un restaurante que se llama Kaage, escrito Kaage, con K, que era de comida tradicional. Aquí nos hicieron, para empezar, una demostración de cocina, de cómo se hacía la cocina tradicional de Maldivas, y luego una comida que era realmente fantástica. Nos dieron también, nos preguntaron, ¿queréis el cóctel picante? Y un grupo de periodistas aguerridos, gente curtida. Sí, por supuesto. El cóctel con chili, que no falte. Bueno, aquello era brutal.
Quiero decir, la cosa más picante que he tomado en mi vida. Y un cóctel, o sea, es como beberte una salsa picante. Sí, era, pero te digo una brutalidad. O sea, me tomé un trago, yo sé que había 2 decilitros, no sé si llegaría. Y no es que me ardió la garganta, es que después me ardían los labios. Claro. Era una cosa bestial. Entonces pedimos el cóctel con un poco menos de picante. Nos lo hicieron al 25% de la cantidad previa y la verdad es que estaba muy rico. Era una cosa muy llamativa beberte una bebida picante, pero estaba muy rico. Pero bueno, lo del cóctel es un poco la anécdota. La verdad es que la cocina estaba muy bien y eso, probar esa cocina que efectivamente, como es lógico, tiene muchas influencias de la India, pero no solo porque las Maldivas, al estar ahí perdidas un poco en el Índico, eran el típico sitio de paso en el que muchas comerciantes, muchas cosas, muchas culturas paraban, ¿no? Y entonces la comida está bien. He contado esto del picante como anécdota, pero aunque utilizan especias y picantes, no es tan picante como la comida india, o al menos la idea que yo tengo de la comida india, ¿no? Y además, por supuesto, te preguntan, oye, ¿cómo lo quieres esto? ¿Full picante? ¿Medium? Claro. Bueno, yo un pelín por debajo de medio. Sí, pero la verdad es que la comida está muy bien. Tienen también un restaurante italiano, mediterráneo, mejor dicho, porque hay comida italiana, comida griega, que está francamente bien, está en una terraza sobre el agua y, anécdota curiosa, nos acercamos ahí al restaurante y de repente hay gente mirando y había de nuevo un rinconcito así que se veía al mar y había ahí 3 o 4 tiburones. Uh-huh. Es que es una cosa alucinante. No son tan escasos, pero claro, a mí me fascina ver tiburones. Y en libertad, porque estamos estoy hablando de... Claro, yo siempre los he visto en acuarios, o sea que es una buena oportunidad para verlos en libertad por primera vez. Y que es un animal fascinante. Hay también un restaurante que me gustó mucho, de grill, en la playa, claro. Claro. Grill en la playa, con tu mesa en la arena, perfectamente servido, todo muy rico. Fíjate, me llamó la atención, por supuesto, la mayor parte de las cosas que comí eran pescado, pero aquí tomé carne y también estaba muy rica. No sé de dónde la traen ni cómo, tal, pero la carne era también de mucha calidad, así que al que quiera probarlo, pues sabe que puede. Y lo mejor que comimos fue una experiencia teppanyaki, que es algo que además, que por lo visto acaban de inaugurar. Entonces tú hazte la idea, la composición, que es una casita pequeñita como las villas, pero pequeñita así, acristalada, completamente, o sea, digamos, con la pared casi de cristal, y que está en medio del mar. Y allí una plancha teppanyaki, un cocinero haciéndote la comida y haciéndote un poco el show, que sabes tú, que siempre hacen así como juegan con si el salero, le dan la vuelta, como Tom no sé Cruise qué. En cóctel, pero en cocina, efectivamente. Y una comida, bueno, espectacular. Una comida francamente espectacular. Fíjate una cosa, todos asociamos todas estas cosas a algo muy caro. Entonces, allí éramos 6 comiendo y 5 personas del servicio, para que se haga una idea. El cocinero, el chef que estaba allí como un poco vigilante, varios camareros, el tío de los vinos, una cosa increíble. Claro, una atención. Sí, pero para 6 personas. Y preguntamos, oye, esto, al cliente que viene y tal, ¿cuánto le cuesta? Y nos dijeron que eran 95 euros por persona. ¿Ah, sí? Y me parece un precio espectacular. Es que 95 euros por persona te la gastas en cualquier restaurante en Madrid. En cualquier cosa un poco fuera de tal, te cuesta esto. Y era estupendo, la comida estaba riquísima. Volvimos a tomar langosta. Lo digo ya no, de verdad, no para que la gente tenga envidia, sino para que la gente que tenga una idea de realmente, ya digo, no me pareció tan caro. Es cierto que en Maldivas, digamos, cuando empiezas a hacer cosas fuera del programa que tienes, pues se te dispara el precio, pero insisto, esto no me pareció. Vas ahí unos días, tienes una noche más especial, pues será algo, como digo, fantástico. Entonces, en resumen, ¿tú cómo dirías que es viajar a Maldivas? Así como... Mira, como dicen los americanos, que se ve mucho, últimamente lo veo mucho en series, long story short, es decir, la versión corta de la historia larga, es el paraíso. O sea, es algo que además es que incluso desde el punto de vista visual es todo lo que asociamos al paraíso, ¿no? Es la idea esta que tienes de algo totalmente paradisíaco, que no me salía la palabra. Aunque está lejos, porque la verdad es que no es un viaje cercano, a mí me pareció que es razonablemente cómodo, no es tampoco un viaje imposible. El nivel de servicio es brutal, porque además es gente especialmente atenta. Y además son especialmente atentos sin esta sensación, que yo creo que alguna vez lo hemos hablado aquí, de excesivamente servil.
¿Sabes lo que quiero decir? Creo que me entiendes, en ¿verdad? Asia, bueno, es que en Asia pasa esto un poco, que el trato en la hostelería y en las cadenas hoteleras a veces nos llama la atención porque hay un servilismo un poco exagerado. A veces nos incomoda y yo esto, mi experiencia al menos ha sido que se quedaban justo antes de llegar ahí a que te incomodase. Yo creo que tienen también una experiencia que en otros sitios quizá no la tengan con el turismo y es así. Es el lugar perfecto para viajar con parejas. Con niños también, porque los resorts tienen su propio Kids Club, que le llaman, y los aparcas un poco allí y tal. Pero yo creo que es sobre todo perfecto y que está pensado y que está hecho para viajar con parejas, lo comentábamos, darte esos momentos de intimidad y darte mucho tiempo de calidad juntos. Y luego, aunque hay cosas que hacer, porque hay distintos tipos de excursiones, puedes ir a una isla habitada por locales, puedes ir a nadar con tiburones, a hacer buceo, a no sé qué. Es decir, hay bastantes cosas de estas, pero si lo que vas buscando es relajarte al máximo, lo que decía, las puestas de sol, el mar de colores, la buena comida, disfrutar con tu pareja de tiempo de mucha calidad, me voy a quedar ahí. Sí, no me cuentes más detalles. No te cuento detalles porque ya no procede, pero realmente para ese tipo de viaje y ese tipo de viajero, o ese tipo de viajero que todos decidimos ser una vez en la vida, una vez al año, insisto, yo creo que la palabra es paraíso. Lo que no sé cómo voy a hacer yo ahora es para recuperar el ritmo, porque me has contagiado este relax. Nos hemos tropicalizado. Y en el fondo yo también soy una chica de tumultos, de gran ciudad, así que ya va siendo hora. Pues mira, yo creo que al sitio del que vamos a hablar ahora es el perfecto para que recuperes tu vibe, como dicen ahora. Nos vamos a la Gran Vía, lo he dejado claro antes, es una de las calles que más me gustan de Madrid y es una calle que hoy en día es así como muy comercial, que ves mucha firma internacional, muchas tiendas importantes, pero eso es bastante reciente, te diría que incluso en mi infancia no era así, ya hace muchos años de mi infancia, lo sé. Pero claro, bueno. Y si ya nos remontamos a los inicios de la construcción, cuando nombrabas en la intro 1910, cuando empezó todo aquello, yo también me paro a pensar cómo era antes todo ese espacio de la ciudad antes de que existiera la Gran Vía. Y ahí era un tumulto de calles y de casas que yo creo que todavía nos queda la misma sensación si subimos a alguna de sus azoteas y miramos sobre todo hacia la parte de Malasaña, de Chueca, ese conjunto de tejados o la parte de anaranjados. No está exactamente al lado, pero era ese Madrid, claro, porque eso era Madrid. Pero era muy poco práctico, porque a la hora de cruzar la ciudad ya estaba de moda en toda Europa hacer ensanches en las grandes ciudades para que el movimiento y la comunicación fuera mucho más fácil. Así que, la obra de la Gran Vía nos ahorró muchos problemas. Así que por aquel entonces, ya con Alfonso XIII, en 1910, se iniciaron las obras, o la obra, que no estuvo exenta, por cierto, de polémica, sale hasta la zarzuela homónima, claro, de Gran Vía, con Federico Chueca como autor, que dice: somos las calles, somos las plazas y callejones de Madrid que por un recurso mágico nos podemos hoy congregar aquí. Bueno, un recurso mágico... No estaba muy contenta, ¿no? Bueno, había ahí de todo en la obra, sí, pero fue un éxito absoluto la zarzuela de la Gran Vía. Y precisamente, hablando de teatros, pues hombre, la Gran Vía siempre ha habido muchísimos teatros antes y ahora, pero no quiero empezar este recorrido, si os parece, os quiero llevar como de viaje sonoro desde el inicio hasta el final de la Gran Vía. Y ya voy a marcar un asterisco antes de empezar, porque en realidad me gustaría que el comienzo se fijaran los oyentes si pasan por la Gran Vía en una iglesia que en realidad pertenece a la calle Alcalá. A ver, Kelu, esto es poco serio, si hablamos de Gran Vía... Pero es, digamos, el monumento que marca ya el inicio de esa bifurcación con la calle Alcalá. En realidad está en el número 43 de la calle Alcalá, pero es la iglesia de San José, que es así rosada por fuera, con un exterior de barroco también madrileño. Es muy llamativa, pero solo si te fijas. Sí. Es una iglesia que si no miras pasa como muy desapercibida, pero que efectivamente cuando te fijas es curiosa. Sí, y yo creo que esto pasa en realidad en muchos
los edificios de la Gran Vía, porque claro, hay tantos estímulos, hay tanta competencia que a veces algunas cosas curiosas pasan un poco desapercibidas. Bueno, en este templo, ojo, que también hay mitomanía de por medio, porque allí era donde cantaba Lope de Vega. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Cuidado. Cuya casa se puede ver ya en el barrio de las Letras, casa museo, así que también la recomiendo de paso. Una duda que lleva atormentándome toda la vida y que al ver un poco para preparar este episodio he visto que no era así, que no era lo que yo pensaba. Sí. ¿Por qué la Gran Vía se llama Gran Vía? Claro, pues en resumen, porque fue lo más fácil. Para entender esto, debemos saber que la Gran Vía está compuesta por 3 tramos. En el proyecto, al primer tramo se le llamó la Avenida A, que al segundo, que es el que parte desde Montera. O sea, de Alcalá a Montera era la Avenida A. La Avenida A. Luego el Boulevard, que es el que va desde Montera hasta Callao, y luego la Avenida B de Callao a Plaza España. Hasta Plaza España. Cuando se construyó, los políticos aprovecharon para agrandar su ego y bautizaron a cada tramo con su nombre: Conde de Peñalver, Pi Magal, Eduardo Dato. Pero cuando llegó la Guerra Civil, pues la gente también la empezó a llamar de otras maneras, ya a modo de apodo, que si Avenida de la CNT, Avenida de Rusia, Avenida de la Unión Soviética. O sea que ya solo lo que es la toponimia es curioso. Durante muchos años fue la Avenida de José Antonio. De José Antonio y, bueno, como también muchas calles, ¿no? En León, por ejemplo, la calle Ancha, el Generalísimo, también se la llamaba. Había tal, pero bueno, ya una vez recuperada la democracia... Yo me quedo con Gran Vía, o sea, que al final tanto lío para dejar un nombre, pues muy buen nombre, la Gran Vía. Sí, que además es como internacional porque sí. Es Broadway también. Claro. Hemos hablado de que hay que fijarse en los edificios y quiero que me hables de eso. Ya sabes que además yo soy un locatis de la arquitectura, así que háblame de los edificios históricos, o al menos de los más importantes que hay hoy por la Gran Vía. Sí, ya nombrada la iglesia de San José, hombre, yo creo que el edificio que más llama la atención, según empezamos nuestro recorrido por la Gran Vía, es el edificio Metrópolis, que también divide Alcalá con Gran Vía. Es icónico por su cúpula con forma de casco de bombero. Y esa parte, por cierto, de la Gran Vía, ese tramo es el más elegante, el más afrancesado. Aquí los arquitectos de todo el mundo echaron el resto, se gastaron mucho más presupuesto en este tramo de la Gran Vía que en el resto. O sea que si vais paseando mirando hacia arriba, el tema del presupuesto lo vais a notar. O sea, no tienen la misma calidad ni la misma riqueza los edificios afrancesados de ese primer tramo, que a mí además me recordaron luego cuando fui a Buenos Aires y descubrí que muchos arquitectos eran los mismos. Hay muchas partes de Buenos Aires que se asemejan a ese tramo concreto de la Gran Vía. Y ahí hay otros edificios que yo creo que son alucinantes, como el edificio Grassi. Hoy es la tienda de Rolex. Que es el segundo edificio, digamos, en esa perspectiva tan famosa y tan hermosa en la que se ve primero el edificio Metrópolis, que por cierto llevan ahí tiempo haciendo un hotel. Sí. Qué mejor sitio, la verdad. Hay que reconocer que creo que se va a llamar Metrópolis también. ¿Cómo le vas a cambiar el nombre? Sí. Y luego el edificio inmediatamente que está detrás y que es casi tan bonito como el Metrópolis. Sí, más pequeñito, pero sí hace también como un chaflán, hay esa esquina curvada y con una visera que también es original y propia de la tienda y de Rolex. Se llamaba edificio Grassi porque fue quien puso de moda entonces, por cierto, el reloj de pulsera, aunque lo trajo Napoleón. Y bueno, ya posteriormente es de Rolex, pero en origen también estaba relacionado este edificio con el tema de los relojes. Y luego, si seguimos andando, encontramos un edificio, un local más que un edificio, que a mí me encanta por la historia, ya sabemos, del papel, sí, folclore, papel cuché, el Museo Chicote, que sigue existiendo y sigue en activo. Chicote fue un hombre que empezó de barman, de camarero en California, se fue allá a buscarse la vida, tenía unas dotes sociales increíbles que le hicieron entablar grandes amistades con Ava Gardner, con Dalí, con Sinatra. Iban a verle todas estas personas luego cuando iban a su local en Madrid, ahí en la Gran Vía, sobre todo si iban a actuar en la Sala Pasapoga, que también estaba en la Gran Vía, y esto fue lo que le dio tanta fama al local. Imagínate ir a ver ahí al famoseo, que además iba al Pasapoga y a otros teatros de la Gran Vía, pues...
Y aparte de eso, el local es muy bonito. Sí. El local tiene una decoración art déco y tal, que es realmente muy bonita. O sea, que si podemos ir, hombre, las copas, pero ya en ningún sitio de Madrid son baratas. Claro. Pero bueno, echarnos ahí un traguillo, un cóctel, yo creo que merece la pena por ver también las fotografías que recuerdan. Al menos todo una ese vez pasado. en la vida, como suele decirse. Efectivamente. Y luego llegamos al número 13 de la Gran Vía y está el Casino de Madrid, que tiene una marquesina Art Nouveau y que alberga la sala de esgrima más antigua del mundo, porque, señores y señoras, si no lo sabían, la esgrima es un deporte olímpico español. Pues mira, O sea, no lo sabía. y además sale muy bien la sala de esgrima en el Crack de Garci. Si ven la película, aparece ahí esa sala. Bueno, en el Crack de Garci, fíjate que antes de que tú lo dijeses, yo digo, a ver cuándo meto lo del crack, porque casualmente las vi hace poco, ¿no? Estos... digamos, agujeros culturales que uno tapa un pelín demasiado tarde. Pero realmente casi te diría que lo que más me gustó de la película fue ver esa Gran Vía, que es la Gran Vía de cuando yo era niño, y que, hay que decir, está mucho más fea que ahora, más sucia, más... Claro. Ahora está más... Pero que claro, que tiene ese encanto nostálgico que realmente a mí me ha encantado verlo en la película. Y para la gente que tenga mi edad... y que recuerde de aquí, sobre todo los de aquí en Madrid, los que vinieron en su día, que recuerde aquella Gran Vía, les encantará verla en la película. Sí, fíjate qué casualidad que yo me he visto hace una semana la última, el Crack 0. Así que estamos allí conectados. Bueno, si seguimos este paseo también podemos encontrarnos, esto es muy curioso, el ábside de la iglesia de Caballero de Gracia, es decir, como la parte de atrás, el culo de la iglesia, porque la entrada está en la calle de Caballero de Gracia, que es neoclásica. Y es muy curioso porque el urbanismo respetó su presencia y si nos fijamos en este punto de la Gran Vía, veremos que la calle hace una especie de curva para salvar Se aparta un pelín. el edificio. Sí, lo respetaron y la verdad que ahí se modifica el pavimento. A ver, este es, como decíamos antes, el primer tramo de la calle de la Gran Vía. En el segundo tramo empieza más o menos desde la calle Hortaleza y hay una cosa curiosa y que a la vez es nueva y vieja, que es una entrada muy llamativa del metro de Madrid y que la verdad es que en cuanto pasas por ahí lo ves. El templete, que también es un concepto, esto de que una entrada del metro tenga su propio templete, se inauguró hace un par de años, que es una reproducción del antiguo templete original de Antonio Palacios. El original está en Galicia porque él era de allí. Fue uno de los arquitectos más famosos de la época porque conseguía muchísima obra pública y además era espectacular. Entonces hizo más elementos en toda la ciudad. También, no sé si en el cementerio de la Almudena también el hizo Palacio alguna de Correos, cosa. Si no recuerdo mal, que hoy en día es el Ayuntamiento de Madrid. Sí, o sea que... Es uno de los grandes arquitectos de Madrid, desde luego. La gente, o sea, se podría hacer, y de hecho algún día a lo mejor incluso hacemos del Madrid de Antonio Palacios, que es un tour bastante curioso. Y luego, enfrente de este templete, ya nos encontramos lo que fue el primer rascacielos de Madrid. El segundo de España, porque en Coruña resulta que se hizo el primer rascacielos de nuestro país, pero, hombre, el edificio Telefónica, que fue también un edificio de telecomunicaciones clave durante la Guerra Civil y entonces también estaba muy amenazado y la verdad que, oye, pues está de pie de milagro. Y es muy bonito. No es solo un edificio grande, sino que es un edificio muy bonito y que además es de esas cosas en las que la arquitectura no solo es bella por sí, sino que está súper bien puesta en su sitio, por así decirlo, porque la perspectiva, sobre todo subiendo por este primer plano por el que íbamos, de la Gran Vía, con el edificio Telefónica, como gira la calle allí, lo ves perfecto, es perfecto. Incluso por detrás, por estos barrios de esa parte de Malasaña, de Choca, hay muchas calles en las que ves allí a lo alto, a lo lejos, la parte de arriba del edificio. A mí me parece un edificio maravilloso. Y por dentro está súper bien. Siempre hay un montón de exposiciones. Tienen la permanente, que ya es maravillosa, dedicada al mundo de las telecomunicaciones y demás. Me parece súper interesante y siempre hay algo curioso para ver si estamos dando un paseo. Y es que esto lo hago mucho cuando vienen mis padres. Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a subir a ver qué hay de nuevo en las exposiciones de la Fundación Telefónica y nos vamos. Bueno, pues si seguimos caminando, veremos seguro que un tumulto ahí de gente, de cola, de jaleo, siempre. Y ya sabe la gente a qué marca nos referimos, a Primark, que es muy curioso porque, claro, mucha gente desconoce que antiguamente ya había unos grandes almacenes, los almacenes París-Madrid,
que precisamente, hablando del primer rascacielos, este sí fue el primer edificio de España que se construyó ideado como un centro comercial, o sea, desde sus orígenes. Así que lo de hoy no es nuevo. Y que por lo menos la estructura yo creo que debe respetar bastante ese original, porque es una estructura muy curiosa, como con un gran espacio central, bastante llamativo. No lo sé, lo digo por saber, pero bueno, no es así. Oye, estamos ya llegando a Callao, que es uno de los sitios claves de Madrid, creo yo. Sí, y fíjate que mucha gente pensará, bueno, más allá de que es nuestro Times Square patrio, ¿qué más hay ahí a nivel arquitectónico, histórico, interesante? Pues muchas cosas. Lo que pasa es que hay ahí una lucha por las luces, los estímulos, la cartelería. Hombre, a un lado tenemos un pelín más abajo nuestro icónico chaflán de Sueps, que recibe tantísimas fotos. El edificio Capitol, que de nuevo es un edificio bellísimo, pero lo que hablábamos antes, tienes que fijarte un poco, tienes que mirarlo un poco más para darte cuenta de lo bonito que es, las proporciones tan perfectas que tiene, ese toque un poco art déco. Bueno, a mí me encanta. Sí, que además tiene ciertas pruebas del paso del tiempo, también que parece hasta un pelín como desvencijado incluso, pero que es muy, muy bonito, es verdad. Uh-huh. Bueno, pues en Callao, aquí llega la locura arquitectónica, aquí se mezclan todos los estilos con el único objetivo de llamar la atención. Un ejemplo de ello es el Cine Callao, que combina Bauhaus, Art Deco de Miami. Y es que esto es muy curioso, si te fijas no es el Art Deco europeo, los elementos que hay florales, los colores que ya también son rosáceos, muy llamativos, también hay estampados afrancesados, entonces es la mezcla por la pura mezcla, sin ningún tipo de idea estética refinada, sino con el único objetivo de llamar la atención. Y enfrente, justo, digamos, al otro lado de la Gran Vía, el Palacio de la Prensa, que también es un edificio súper curioso, en un estilo súper personal, diría, súper original, que no lo encuentras, yo creo que no hay ningún edificio que puedas compararlo a ese en todo Madrid y que está francamente bien y que también tiene, al mismo tiempo de ser muy bonito, ese toque de como cosa un poco, un punto viejuna. Sí, mira, justo estuve en el Palacio de la Prensa la semana pasada y el director de la empresa que lleva pues todo lo que es el tema de eventos, el cine y demás, me contó que en febrero van a cerrar pues un año igual, unos meses, pero van a hacer una obra en una sala que todavía o sea, no se ve, existió hace unos años, pero ya no está habilitada y la van a rehabilitar y van a hacer una gran reforma, por lo menos en su interior, para actualizar un poco esto, respetando la esencia antigua. Me decía, de verdad que es que te va a encantar cuando lo veas porque vas a ver un poco la esencia del pasado también. Te cuento una anécdota rápida. Una vez en una presentación de prensa estuve en el piso que hay, en el último piso del Palacio de la Prensa, que se dedica, bueno, pues se ve que lo alquilan para este tipo de cosas relacionadas con el periodismo, con presentar productos, cosas. Tiene la vista 360 de Madrid más alucinante que te puedas imaginar y es un sitio que a mí me dejó boquiabierto. O sea, yo pagaría un brazo y una pierna por vivir allí. Es una cosa absolutamente alucinante de sitio. Muy, muy, Mira, muy, pues muy curioso. No sabía que había una vista 360 grados, porque yo otro cotilleo, anécdota absurda, sí que conozco una persona que tiene un piso allí y estuve en una fiesta, pero era un piso diminuto y era muy curioso porque para poder ver Callao es que tenías que asomarte muchísimo ahí por un ventanuco, o sea que para nada era la misma experiencia. Pero en los últimos pisos de ese edificio, que es una cosa que llamará la atención a la gente, hay varios pisos, uno más grande y tal, pero el último era la repera. ¿Te imaginas que ahí viviera el portero, por ejemplo, que hay muchos edificios que el portero vive arriba, que tiene una vista? Ya te digo yo. No, ¿verdad? Bueno, y nos queda el tercer tramo. Aquí vamos a notar el tema presupuestario que os he contado antes, en el tramo desde Callao hasta Plaza España, porque ya la riqueza de las cornisas no es la misma, sí que hay elementos art déco, por ejemplo, había mucho pique entre algunos arquitectos que eran más jóvenes y que experimentaban. En un momento hay una que es una alcachofa, por ejemplo, o sea, hay elementos vegetales que no vienen mucho a cuento. La estatua del Romano, que es una cosa que a mucha gente le llama mucho la atención. Claro, y grandes edificios, hay grandes edificios, pero que son más sencillos, ¿no? No tienen... Sí, hay otro estilo arquitectónico. Desde luego, sobre todo, se nota más la diferencia con este primer tramo que tú decías más afrancesado y en el que efectivamente se ve más la cuestión de las perdillas. Yo creo que igual es que, bueno, España
en esta primera parte del siglo XX, no al principio, pero luego, después, sobre todo en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, a España le va muy bien porque está fuera del conflicto y vende muchas cosas y tal. Y entonces yo creo que sí que en esa primera época probablemente había más perras y luego ya más cercano al final de la obra, en los años 20, pues ya las cosas no estaban tan bien y se nota. Pero eso no quiere decir que los edificios no estén muy bien y sean muy interesantes. Claro. Se produce un efecto óptico que es muy curioso porque la Gran Vía de ancho mide lo mismo entre 25 y 35 metros de lado a lado. Y no es que sea mucho más ancha la Gran Vía en este tercer tramo, pero los edificios son más bajitos y esa cuesta pues nos hace ver como que es más ancha la calle, pero en realidad tiene también las mismas distancias en el mismo tramo, que parece más Sí, es que yo habría dicho que esa, digamos, la boca que da Plaza de España es la más ancha de todas, pero bueno, me sorprendes ahí. A ver, y en este último tramo, ¿qué es lo que a ti te gusta más? Los edificios que tú más te gustan o que destacarías. Hombre, yo creo que el final, el Hotel Riu, el de antiguo edificio España, porque no solo por la vista que ofrece, que también es muy famosa la terraza renovada que tiene, es que además es un hotel impensable, es un edificio impensable hoy en día porque sus entrañas son de hormigón armado. Entonces, esto es lo que ocurre cuando entras en este hotel, que si no lo sabes, llama mucho la atención que de repente hay unas estrecheces, no ves grandes halls, no ves grandes espacios y es porque el hecho de elevarlo en hormigón armado, pues es que le comió todo el espacio. Entonces, un peso ese edificio descomunal. Y es un edificio de un estilo arquitectónico, yo creo que ya está construido después de la guerra y es un edificio de un estilo arquitectónico, digamos, como una especie de modernidad, pero muy española, con referencias a cosas más antiguas. Bastante curioso, que realmente creo que en su día no era, digamos, tuvo una época en la que no era muy apreciado, ahora se está apreciando más porque es una cosa como muy peculiar y muy propia de aquí y probablemente pues nacida también de las dificultades, de que seguramente está hecho con hormigón armado porque no podían hacerlo de acero, porque no había suficiente acero, no sé, estoy especulando, pero que es bastante curioso y la verdad es que sí, es un final maravilloso para una calle maravillosa. Muy arquitectónico porque si nos ponemos a contar de la Gran Vía en otros aspectos de su ambiente hoy en día, o bueno, se puede profundizar muchísimo, pero yo creo que estas pistas, estas curiosidades, pues nos van a ayudar a hacer otro recorrido diferente, a mirar un poco arriba todos esos edificios. A mirar arriba los edificios, el rato que nos dejen mirar abajo a la gente, que siempre por Gran Vía y que siempre hay gente de todos los sitios también, y que siempre es súper interesante. Y eso, animaros a recorrer Madrid, los que vengáis de fuera con este ojo y los que estemos en Madrid también hagamos turismo por nuestra ciudad, que es maravillosa. De Maldivas a la Gran Vía, vaya carrete tenemos, Carmelo, habrá que despedirse ya. Sí, vamos a despedirnos así como, venga, nos damos prisa ahora. Soltamos del brazo a los oyentes, venga, exacto, ya les dejamos vivir. Os dejamos en paz, pero dentro de una semana estaremos otra vez aquí. Dadle me gusta en todos los sitios, mandadnos correos y nada, que os queremos mucho. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.